Si alguien, ahí está grabando ya, porque si alguien no puede entrar en este momento, puede ver después la clase. Te damos gracias, Señor, por este día, porque nos ayudas a conocer tu palabra. Te pedimos por todas las personas que en este momento están sufriendo por la enfermedad, por este virus, especialmente en Colombia, en Medellín, en Bogotá, donde hay donde hay en India, donde está pasando tantas dificultades. Te pedimos, Señor, que a través de este encuentro podamos también conocerte más profundamente. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces, estaba diciendo que les quedo debiendo la tarea de que no les he mandado el cuestionario de lo que hemos visto hasta ahora. Y ahora vamos a seguir con unos temas ya un poco más generales, ¿no? Porque hasta ahora hemos visto temas muy específicos, por ejemplo, personas específicas de la Biblia, figuras. Pero ahora vamos a ver temas un poco más generales que nos van a ayudar como a tener una visión completa de la escritura. Entonces, me parece muy importante tocar esto, el tema cada uno de los personajes de los patriarcas, porque se dieron cuenta de la riqueza que hay ahí. Abraham, por ejemplo, por los días que hablamos de Abraham, en esos días el Papa precisamente fue a fue a Irak, y estuvo en Ur de Caldea. Entonces, alguno me hizo comentario de cómo qué interesante poder entender que allí nació nuestra fe, con Abraham, en Ur de Caldea. ¿Qué significa eso, Ur, para nosotros, no solamente en la Biblia, sino también para nosotros hoy? Después vimos a Isaac, que es una figura muy importante, también que no, en la escritura no aparece, no es tan relevante, pero en la tradición bíblica, en la tradición judía y en la tradición cristiana es figura de Jesucristo. Vimos a Isaac, a Jacob, después vimos el Éxodo, ¿no? Y hoy vamos a ver lo que fue el paso por el desierto. Entonces yo los invito a a que cojamos la Biblia, ¿cierto? Y empecemos a leer eh, Éxodo, primero que todo, vamos juntos a leer Números 33 del 10 al 11. Leámoslo todo el capítulo 33. No sé si alguien lo quisiera leer para los demás o quieren que lo lea yo. Si quieren lo leo yo, ¿no? Entonces sería muy bueno que todos tuvieran la Biblia y buscaran esta cita, Números 33, desde el capítulo, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 33 del libro de Números. Estas son las etapas del viaje que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto en formación militar, guiados por Moisés y Aarón. Moisés iba anotando los nombres de los lugares de donde salían, etapa por etapa, según se lo ordenaba el Señor. Estas son las etapas con sus puntos de partida. Los israelitas salieron de Ramsés el día 15 del primer mes del año. Al día siguiente, la celebración de la Pascua, salieron con gran poder y a la vista de todos los egipcios, de todos los egipcios. Mientras los egipcios estaban enterrando a todos sus hijos mayores, pues el Señor los había hecho morir, con lo cual había dictado sentencia contra sus dioses. Los israelitas salieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etán, en los límites del desierto. Salieron de Etán y dieron la vuelta hacia Pi Hahirot, que está al oriente de Baal Zephón, y acamparon frente a Migdol. Salieron de Pi Hatzirot, cruzaron el mar y llegaron al desierto. Caminaron 3 días por el desierto de Etán y acamparon en Mará. Salieron de Mará y llegaron a Elín, donde había 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí. Salieron de Elín y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofka. Salieron de Dofka y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde la gente no tenía agua para beber. Salieron de Refidín y acamparon en el desierto del Sinaí. Salieron del desierto del Sinaí y acamparon en Kibrot Hataba. Salieron de Kibrot Hataba y acamparon en Haserot. Salieron de Haserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Rizá. Salieron de Rizá y acamparon en Keelatá.
Salieron de Keilatá y acamparon en el norte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Jaradá. Salieron de Jaradá y acamparon en Maquelot. Salieron de Maquelot y acamparon en Tajat. Salieron de Tajat y acamparon en Tera. Salieron de Tera y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Salieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Salieron de Bene Jaacán y acamparon en Hor de Gittá. Salieron de Hor de Gittá y acamparon en Jotbat. Salieron de Jotbatá y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Salieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin, es decir, en Cadés. Salieron de Cadés y acamparon en el monte Or, en la frontera de Edom. Por orden del Señor, el sacerdote Aarón subió al monte Or y allí murió. El día primero del mes quinto del año 40, contando a partir de la fecha en la que los israelitas salieron de Egipto. Cuando Aarón murió en el monte Or, tenía 123 años. El rey cananeo de Harán, que vivía en el Negev de Canaán, se enteró de la llegada de los israelitas. Salieron del monte de Or y acamparon en Salmoná. Salieron de Salmoná y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Yebaarín, la frontera con Moab. Salieron de Yebaarín y acamparon en Dibdogat. Salieron en Dibdogat y acamparon en Almón Diblatín. Salieron de Almón Diblatín y acamparon en los montes de Ibrahim, al oriente del Neo. Salieron del monte de Ibrahim y acamparon en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. El campamento junto al Jordán se extendió desde Bet Simón hasta Bel Sitín, de las llanuras de Moab. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Entonces ustedes se dan cuenta, todos estos nombres que acabamos de leer en el capítulo 33 de los números parecen como algo sin sentido. Es decir, ¿para qué mencionar toda una cantidad de nombres? No se oye. No se oye absolutamente. Yo sí lo oigo. No se oye. ¿Ahora me escucha? ¿Me está escuchando? Sí, padre, todo el tiempo lo he escuchado. No, yo no escucho nada absolutamente. Debe ser que tiene un problema Alfredo con el micrófono. Alfredito, tiene que tener algún problema con el micrófono. O está mal puesto en el mute. No, pero si no escucha, no te va a escuchar Patricia. Ah, sí. Ya yo le escribí por el chat, pero falta que él lo lea. Padre, ¿usted no lo puede poner en mute? Estoy intentando, pero él siempre... Ah, bueno, lo coloqué en mute. Vamos a ver si no se desconecta. Okay. Mientras la solución. Bueno, vamos a ver si aquí... Bueno, ahí no nos permití que se colocaran en mute para que nos podamos seguir. Pero entonces, alguno puede decir, ¿por qué mencionamos toda esta cantidad de nombres? Porque es muy importante para la escritura. Lástima, yo aquí tengo el mapa, pero no sé si no lo puedo compartir aquí en la pantalla porque no tengo internet en el computador. Pero entonces aquí yo tengo el mapa, un poco de todo lo que es todos los lugares que hemos mencionado, los que se conocen, porque hay muchos lugares que no se conocen. Yo no sé si lo vamos a poder alcanzar a ver aquí.
A ver si se los puedo mostrar. Entonces vamos a ver si lo lo alcanzan a ver. Entonces aquí tenemos la península del Sinaí. No sé si ustedes distinguen más o menos. En estos días es muy famoso porque aquí está aquí está el canal del Suez, ¿no? Es muy famoso en este momento porque está bloqueado el canal del Suez. Aquí está Egipto, aquí está toda la península del Sinaí. Este es el mar Muerto. Y entonces un poco el camino que siguió Israel en medio del desierto. Ellos estaban aquí en Egipto, en lo que sería hoy las inmediaciones del Cairo, y hay varias rutas posibles para reconocer, para digamos, que los arqueólogos han identificado para cada uno de estos sitios. Es imposible pues reconocer cada sitio porque algunos sitios de estos no tenemos ya ningún resto ni arqueológico ni textual, pero digamos que hay varias posibilidades. Una posibilidad es que el pueblo haya atravesado, saliendo de Egipto, aquí el Mar Rojo, en realidad es una traducción equivocada del griego, porque el hebreo no dice Mar Rojo, sino que dice el Mar de los Juncos, ¿no? Yam Suf, se dice en hebreo. De manera que el Mar Rojo está aquí, ¿cierto? O Red Sea, también lo llaman así, ¿no? Este Mar Rojo muchos pensaban que por aquí era donde había salido el pueblo de Israel, pero en realidad no se habla tanto del Mar Rojo, sino el Mar de los Juncos o Yam Suf. Entonces este Mar de los Juncos estaba bien ubicado como unos pantanos que quedan cerca del Cairo y se entiende mejor lo de el paso por el Mar Rojo. Entonces lo más seguro es que el pueblo de Israel salió por el norte de Egipto, ¿no? En las inmediaciones del Cairo, como les decía, y existen varias posibilidades. Una, que hayan bajado hasta el sur de la península del Sinaí, y aquí es donde está el Sinaí tradicional, donde está el monasterio de Santa Catalina, que si hoy todavía se considera como el monte Sinaí, pero otros arqueólogos piensan que el pueblo pudo haber atravesado todo por en medio de la península del Sinaí para entrar luego al norte, al sur de lo que es hoy en día Jordania, que en ese momento se llamaba Edom, ¿no? Edom está aquí abajo y más al norte está Moab. Bueno, entonces estas son cosas que sería muy interesante poderlas ver con calma, pero es muy difícil verlas así, digamos, virtualmente. Entonces, un día que nos reunamos físicamente, yo pienso que les puedo explicar con más calma. Pero lo cierto y lo más importante es que todos estos nombres que nos narra la Escritura, nos lo narra para decirnos una cosa, decirnos que la salida del pueblo de Israel no fue un mito, no fue un invento, sino que fue una realidad. Ellos experimentaron que realmente Dios estaba con ellos, que ellos estaban esclavos en Egipto y Dios hizo grandes milagros para poderlos sacar de Egipto. ¿Y se acuerdan que la última vez que hablamos del Éxodo, yo les hacía, un segundito acá, yo les hacía una conclusión muy importante para que entendamos el por qué, digamos, la razón teológica del Éxodo. Y fíjese que esta lectura nos lo dice muy claramente, nos lo dice clarísimamente por qué del Éxodo. Fíjense que empieza diciendo así: estas son las etapas del viaje que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto en formación militar, guiados por Moisés y Aarón. Entonces dice, Moisés iba anotando los lugares de donde salían etapa por etapa. ¿Por qué lo anotaba? Porque quería dejar, es decir, lo que quiere decir el libro de los Números es que el pueblo de Israel sí es un pueblo que siempre ha contado y recontado lo que Dios ha hecho con ellos. De hecho, la Pascua judía, tiene como fundamento eso, que Israel cuente y recuente lo que Dios ha realizado, los milagros que Dios ha realizado, que Dios no es un Dios de ideas,
no es un Dios de pensamiento, no es un Dios de filosofía, sino que es un Dios real que actúa en sus vidas. Y ellos no necesitan tanto ver imágenes, ver, como decir, manifestaciones físicas, o ver como apariciones o grandes milagros en el cielo y en la tierra, no. Ellos lo que necesitan es, lo que han visto es que a través de la historia, a través de los acontecimientos, Dios se manifiesta y les habla y los lleva y los conduce. Por eso, una de las figuras más bonitas a través de las cuales Israel, digamos, define o Israel, digamos, entiende la presencia de Dios en su vida, es la figura del pastor, ¿no? Porque las ovejas, nosotros, claro, a lo mejor no tenemos mucha cultura de todo lo que es, eh, cómo se crían, cómo se cuidan las ovejas, ¿no? Pero en Israel eso es fundamental, porque ustedes saben, bueno, existe el norte de Israel, es un poco más fértil, entonces hay mejores pastos, etcétera, pero no es fácil tener vacas en Israel, ¿no? En el norte, pues más fácil había vacas o lo que se llama ganado mayor, ¿no? Ganado menor, digamos, es más fácil de llevar porque exigen menos cantidad de comida. Y esto para Israel fue fundamental, porque primero que todo, pues podían tener más animales, ¿cierto? Y los podían cuidar mejor, ¿no? Y no tenían tantas pérdidas en caso de que hubiera un ataque de lobos o de otros animales. Entonces, por eso fue muy importante, no solamente para Israel, sino para toda la región, todo el tema del cuidado del ganado menor, ¿no? Que se llama, de las ovejas. Y ellos aprendieron una cosa, se daban cuenta que las ovejas, son unos animales que tienen muy poca capacidad digamos, de supervivencia por sí mismos, porque fueron domesticados de una manera muy temprana en la historia. Entonces son animales que prácticamente casi que perdieron toda capacidad de supervivencia, por sí mismos. Entonces tienen que ser siempre llevados por un humano, por un pastor, y más en Israel, porque donde hay campos, donde hay verde, donde hay praderas, pues es muy fácil tener estas ovejas porque simplemente se dejan que estén allí y está un poco pendiente en caso de, pero en Israel es distinto porque en Israel es todo un desierto, ¿no? Entonces es muy importante el tema del desierto y del pastor. ¿Por qué? Fíjense que el Evangelio lo dice también. Dice el Evangelio, ¿qué pastor, ¿no? que tiene 100 ovejas, ¿no? Y se le pierde una, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la oveja perdida. Entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo así? ¿Cómo va a dejar las 99 en el desierto y se va a buscar la oveja perdida, ¿no? Porque en el desierto, aunque estén en el desierto, las ovejas, mientras que estén resguardadas, siempre están de alguna manera protegidas, sea por el pastor o por otros pastores, pero aquella que se va a perder en el desierto tiene una muerte segura. ¿Por qué tiene una muerte segura? Porque no va a encontrar agua, no va a encontrar comida, además de los animales, ¿no? Así no encuentra ningún animal que la devore, se va a morir de hambre y se va a morir de sed, porque no hay agua, no hay dónde llevar. Y esa misma experiencia que tuvo Israel en el desierto, por eso el desierto es tan importante. No es casualidad, el desierto va a ser figura de toda tentación y figura de la vida. En la tradición de la iglesia, los 40 años del pueblo de Israel en el desierto es imagen de nuestra vida. Pero en medio de ese desierto, que es la vida, donde sin Dios no podemos caminar, ¿no? Esta canción que cantamos en la iglesia, no podemos caminar con hambre bajo el sol, ¿cierto? Es así. Entonces, en medio de ese desierto, si no aparece el Señor como un pastor que guía a sus ovejas, el pueblo definitivamente está perdido. Y Dios mismo lleva a su pueblo por ese desierto. Y aquí lo vemos claramente en el libro de los Números, ¿no? Vamos a ver que Dios lleva a su pueblo por ese desierto. Y es muy interesante aquí que dice que Moisés iba anotando todos esos pasos porque es como diciendo, Dios nos va acompañando. La tradición bíblica hebrea, sobre todo, nos digamos, digamos, llenado de midrash, llenado digamos, de cuentos, más que, no son cuentos así como sencillos, como infantiles, no, son como explicaciones que se llaman midrash,
de lo que pasó allí en el desierto. Entonces ellos hablan sobre todo de dos elementos que los acompañaron en medio de ese desierto. El primer elemento fue las nubes de gloria. Había 7 nubes de gloria que los acompañaban cuando ellos iban pasando por cada una de esas etapas y que los protegían por todos los lados, ¿no? Y después había otra nube que más que una nube era como una columna de fuego que los iluminaba de noche. Y esos eran los dos elementos, la nube y la columna, que los guiaban y los protegían del frío o del calor. Por eso Israel va a decir, lo salgo muchas veces, el Señor cuida tus entradas y salidas. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche, precisamente pensando en el desierto por el que ellos pasaron. Y las nubes de gloria que los acompañaban, como una especie de carro que los acompañaba por todos los lados. No permitía que ningún mal les acercara. Y otro elemento que los acompañó es la providencia de Dios a través del agua y del maná. Esos dos elementos serían la protección y el alimento que los fue llevando el Señor. ¿Y por qué el Señor decidió hacer esta experiencia? Fíjense que aquí lo dice al principio, los israelitas salieron de Ramsés el día 15 del primer mes del año, el día siguiente de la celebración de la Pascua. Salieron con gran poder y a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios estaban enterrando a todos sus hijos mayores, pues el Señor los había hecho morir, con lo cual había dictado sentencia contra sus dioses. Entonces yo les decía que la clave de interpretación de todas esas plagas del éxodo de Egipto y después sobre todo de la muerte de los primogénitos está en entender que es como si Dios tuviera una lucha con el faraón. Porque el faraón, a nosotros nos parezca raro, pero en realidad era así, se creía y se proclamaba como Dios. Él era Dios. Verdaderamente él se sentía Dios, se sentía hijo de Dios, todopoderoso. Inclusive, o sea, ellos se sentían y efectivamente tenían un poder ilimitado. Ellos podían hacer, matar, hacer vivir, podían cambiar, o sea, hacer lo que nadie, no tenía ningún tipo de control, porque eran Dios, ¿cierto? Entonces, claro, frente a ese poder, ese lujo, frente a esa demostración de omnipotencia que tenía el faraón, el pueblo de Israel, siempre tendría la tentación de decir, ah, pues este Dios sí que verdaderamente, este sí vale la pena creer en este Dios, porque ese Dios del que nos habla Moisés, que no se ve, que no lo comprendemos, que no nos habla, y que miren, nosotros estamos aquí, mejor creer en este Dios que sí vemos y que sí tocamos. Por eso fíjense que siempre la tentación va a ser buscar un Dios que se pueda manipular, un Dios que se pueda hacer a mi medida, un Dios a mi medida, lo que yo quiero. Y por eso Dios se enfrenta con el faraón. Pero claro, decíamos el otro día, eso es una pelea decimos en Colombia, una pelea de tigre con burro amarrado, ¿cierto? Es decir, el faraón no tiene ningún chance porque el faraón no es Dios, pero la escritura se esfuerza en demostrar que es verdad, que es totalmente limitado. Entonces, ¿por qué era eso muy importante? Porque allí, en esa experiencia, Israel va a comprender que Dios es único, que todos los demás dioses son falsos. Y será fundamental pasar por esa experiencia de ver todas esas plagas de Egipto y de ver cómo el faraón fracasa para que ellos empiecen a entender que Dios es único, que ellos son, y lo más impresionante es que ellos después dicen, pero Dios, fíjate que es el único Dios, que es el verdadero Dios, nos ha escogido a nosotros como pueblo para sacarnos de Egipto. Y empieza con ellos todo un camino que podríamos decir que es de pedagogía. Por eso con estas etapas, si ustedes las leyeran con calma, ojalá lean ustedes el capítulo 33 y busquen, digamos, como los paralelos, estas etapas donde están. Por ejemplo, aquí habla de Mará, habla de Refidim, habla del Sinaí, habla de Monte Sefer, habla de la muerte de Aarón, etcétera. Cada uno de estos elementos que Israel, a través de cada uno de estos pasos que Israel fue pasando, fue como una especie de pedagogía de Dios que le fue enseñando. Por eso la clave, si ustedes quieren, de todo lo que fue eh, el, la etapa del desierto, vamos a encontrar aquí. Miren, en Deuteronomio capítulo 8. Leamos el Deuteronomio capítulo 8, se los voy a leer y vamos a entender lo que dice aquí.
Dice, después de haberle dicho de Moisés, porque aquí en los números todavía Moisés está como contando, se está contando la etapa de lo que pasó por el desierto, lo están como contando en presente. En el libro del Deuteronomio ya se cuenta en pasado, porque en este momento Moisés está a punto de morir y Moisés empieza a hacer como un recuento de todo lo que fue la historia de la salvación. Es el libro del Deuteronomio. Por eso se llama Deuteros, significa dos, nomos, significa ley, una segunda ley. Es como si fuera una segunda alianza, ¿no? Entonces aquí Moisés hace de nuevo toda una recopilación, una recapitulación de todo lo que ha pasado. Y después de hablar de lo que son los peligros de Israel, de cómo Dios a Israel lo está llamando a hacer su voluntad, a no tener otros dioses, ¿no? Eso lo vemos en el capítulo 7. En el capítulo 7 se habla de la idolatría, privilegios, obligaciones de Israel, bendiciones de la obediencia. Miren lo que dice el capítulo 8. Dice, pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo les he ordenado hoy, para que así puedan vivir y llegar a ser un pueblo numeroso y conquisten este país que el Señor prometió a sus antepasados. Acuérdense de todo el camino que el Señor Dios, su Dios, les hizo recorrer en el desierto durante 40 años. Y aquí dice, ¿para qué los hizo caminar por el desierto? Y dice aquí, miren lo que dice, para humillarlos, para ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si van a cumplir o no sus mandamientos. Mire, para humillarlos y ponerlos a prueba, para saber si iba a cumplir o no sus mandamientos. Es decir, todas las etapas del desierto, Dios las permite para que el pueblo de Israel sea humilde, humilde. Porque siempre la tentación que va a tener el pueblo va a ser la de renegar contra Dios. Por eso yo quisiera que nos centráramos como en dos pasajes, especialmente de este paso del desierto. Uno es el momento en el que Israel, después de haber pasado el Mar Rojo, se dan cuenta que no tienen agua. En Mará, están en Mará. Y dicen, Mará en hebreo significa amargura. De hecho, algunos dicen que también puede estar ahí la raíz del nombre de María, Mariam, ¿no? Amargura, en el sentido también de que profetizaba como toda la amargura que significa ser la madre de Dios, los dolores de la Virgen. Pero también significa Maram de señora, la señora. Bueno, eso ya sería otro aspecto, pero Maram significa en la escritura amargura. Entonces llegan a cierto punto y están allí renegando contra Dios y diciendo, bueno, pero ¿por qué Dios nos ha traído a este desierto? Ya se les olvidó que acaba de pasar el Mar Rojo, ya se les olvidó que Dios había sido potente, se olvidó todo el poder de Dios. Y cuando se ven necesitados, cuando se ven sin agua, reniegan de Dios y quieren hasta matar a Moisés, ¿no? En Mará. Y Mará también, Meribá, Mará, eso es amargura, y Meribá, Meri significa en hebreo litigio, significa como un problema, como ponerle problema a alguien, como entrar en litigio con alguien, en conflicto con alguien, significa Meribá. Entonces dice Mará y Meribá, ¿no? Me pusieron, donde me pusieron a juicio, me ponen a juicio, se ponen es decir, me ponen un problema, me ponen un litigio y después hay una amargura. Entonces, allí, cuando está el pueblo de Israel en esta situación, renegando contra Dios, Dios le dice a Moisés, coge tu callado y toca las aguas, porque habían allí unas aguas amargas. Ellos llegaron a tomar, pensaron que habían encontrado agua, y resulta que estas aguas eran amargas. Y Moisés toca con su callado estas aguas, y estas aguas se vuelven dulces, ¿no? En Mará. ¿Por qué Dios permite eso? Que el pueblo pase por ahí, porque Dios le estaba enseñando a su pueblo que ellos no son Dios, porque ellos ya habían visto que el faraón no era Dios, ¿no? O sea, que los ídolos del mundo no son Dios, pero siempre queda dentro de ellos como esa, y dentro del pueblo quedaba como esa orgullo, esa soberbia de querer estar constantemente diciéndole a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, fíjense que aquí encontramos un secreto para entender la escritura. Y yo no diría solo la escritura, sino muchas cosas de nuestra vida. Dios muchas veces nos hace ver que es verdad,
los ídolos del mundo son falsos, que el faraón no existe, o sea que el dinero, el poder, el prestigio, todo eso no sirve para nada, pero siempre queda en nosotros otra lucha interior que Dios tiene que ayudarnos a superar, que es la lucha con nuestro propio yo, donde nosotros decimos, ¿por qué Dios no hace las cosas como a mí me parece? Porque Dios no hace las cosas según yo veo que debe ser más fácil. ¿Por qué, por ejemplo, esta pandemia? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios permite la muerte? ¿Dónde está Dios? Aquí está como la pregunta de siempre nuestra. ¿Dónde está Dios cuando nos vienen los sufrimientos? Es la misma pregunta que Israel se hace delante del sufrimiento y la entendemos perfectamente, porque una cosa es estar uno sentado en la casa, digamos, con una buena cuenta de banco, con todo solucionado, y otra cosa es que te lleguen los biles, y tú no tienes con qué pagar. Y vas a buscar trabajo y no tienes trabajo. Y te llega una noticia de que uno se enfermó, de que el otro está muriendo. Y entonces, ¿dónde está Dios? Dios, ¿por qué no me ayuda? Dios, ¿por qué permite esto? ¿No? Siempre tenemos la tentación de cuestionar a Dios. Porque nosotros tenemos la tentación siempre de creernos más inteligentes que Dios y no confiar en su voluntad. Por eso, solamente una persona cuando, cuando tiene fe puede entender y comprender y entrar en lo que se llama la historia, en nuestra historia, en los acontecimientos. ¿Qué consiste la fe? La fe va unida a la humildad. Por eso el Señor a veces permite situaciones en nuestra vida, como aquí lo dice, para humillarnos, ¿no? Y ponerlos a prueba. No en el sentido de que Dios quiera como medirnos a ver si sabemos si tenemos fe o no, sino prueba aquí significa para que nosotros conozcamos a Dios, ¿no? Y fíjense lo que dice aquí más adelante. Aunque los hizo sufrir y pasar hambre, no, los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con el maná, ¿no? Comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber una cosa, que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor, ¿no? Fíjense, aquí está la clave de todo lo que va a ser la etapa del desierto. Esos momentos de sequedad, de aridez, de hambre, de sufrimiento, esos momentos de desierto que el pueblo pasa, todos son para una cosa, para que ellos comprendan que ellos no pueden confiar ya en sí mismos, que ellos no dependen de sí mismos, que ellos necesitan ese pastor es Dios. Por eso es uno de las figuras más recurrentes de la escritura para hablar de Dios. Dios es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Eso es el camino del desierto. Dios que guía a su pueblo como un pastor que guía a su rebaño. Las ovejas tienen una gran ventaja, que las ovejas no razonan, no piensan, simplemente ellas escuchan la voz del pastor, como dice Jesucristo. Yo soy el buen pastor, no, mis ovejas me conocen, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces, porque las ovejas simplemente dicen, esa es la voz, eso es lo que vamos a hacer, no hay nada más. Ellas reconocen la voz del pastor. Dice que esto es muy interesante, esto de la voz, porque en Israel, a diferencia de nosotros, no hay agua. Entonces, ¿cómo sobrevive la gente en medio del desierto? A través de los pozos. Los pozos son muy importantes porque son imagen de la vida. Donde están los pozos es donde están las ciudades, donde están las fuentes de vida. Entonces, claro, la gente que cría, digamos, que cuida las ovejas, los pastores, tienen que llevar sus ovejas a esos pozos. Pero imagínate cuando llegan ahí las ovejas del pastor Francisco, las ovejas del pastor Pedro, las ovejas del pastor Antonio, llegan todos ahí. ¿Cómo hacen después para distinguirlas? ¿Cómo hacen ellas para saber con qué pastor se tienen que ir? Pero llegan ahí todos juntos. Pues ¿sabes cómo lo hacen? A través de la voz del pastor. Eso es impresionante, ¿no? Si ustedes van a Israel, van a darse cuenta cómo el pastor no va detrás de las ovejas, como uno se imaginaría, uno para tener que arrearlas, ¿no?
el pastor va delante de las ovejas y las ovejas escuchan su voz. Él las tiene una voz porque la voz de cada persona, el timbre es único. Ellas siguen solamente esa voz de ese pastor. Por eso entendemos lo que dice Jesús. Yo soy el buen pastor, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. A un extraño no lo van a seguir, ¿no? Se ve que están dentro de este ambiente. Entonces, por esto, así entendemos bien qué significa este tiempo del desierto. Israel tiene que aprender a conocer la voz de su pastor, porque hay otros pastores, entre ellos su propio ser, su propio yo, que le está diciendo, no, tienes que seguir a Dios. No es como Dios dice, es como tú dices, es como a ti te parece, porque tú tienes la razón, porque tú sabes cómo son las cosas. Y entonces Israel tiene que aprender a través de la humillación, es decir, de la realidad del sufrimiento que viven, a obedecer a Dios, a seguir a Dios, su pastor. Entonces, por eso dice aquí, para que aprendieras una cosa, que no solo de pan vive el hombre, que el hombre no vive de aquellas cosas que el mundo o que él mismo se presenta, sino que vive de lo que Dios le dice. Eso va a ser fundamental, porque va a ser este camino del desierto, este ser llevado por Dios, el que los va a llevar a ellos a convertirse en el pueblo de Dios. Por eso, esta es la preparación para llegar a donde, al Sinaí. Es el segundo acontecimiento que les decía. Primero es esto, el Sinaí. Cuando ellos llegan al Sinaí, entonces, ¿qué pasa? Que Moisés inmediatamente, ustedes saben que sube al monte Sinaí, está 40 días, ¿no? Imagen del 40 años, 40 días, ¿no? De imagen de la vida. Y el pueblo de Israel, ¿qué hace? Inmediatamente se busca un Dios. Es decir, en su orgullo quieren buscar a un Dios que a ellos los pueda, que ellos puedan dominar, que ellos puedan ver, que puedan tocar, que puedan pedirle y que Él responda según su voluntad. Por eso se lo hacen ellos. Es un Dios hecho por ellos. Cuando Moisés baja del desierto, del Sinaí, con las tablas de la ley y ve ese espectáculo, entonces Israel se llena de ira. Bueno, después tiene que Moisés hacer las tablas la ley, tiene que hacerla en piedra, etcétera, porque aquellas primeras piedras, primeras tablas quedan destruidas. Pero entonces, aquí lo interesante es la respuesta del pueblo. Cuando el pueblo escucha los mandamientos de Dios, empieza a decir, amén, 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 así lo haremos, así lo haremos. Porque nosotros ya no viviremos más según los dioses, nos hemos equivocado, nos hemos dado cuenta que esos dioses son falsos, nosotros mismos hemos querido crear esos dioses, pero esos dioses no nos han dado nada. Por eso creemos en Dios. Entonces entendemos cómo el pueblo puede responder amén a sus mandamientos. Entonces, detrás de todo esto, ¿qué vemos? Una pedagogía de Dios. O sea, Dios mismo que está enseñando a su pueblo a obedecerle como un padre enseña a su hijo. Y fíjense que lo que dice aquí el Deuteronomio. Durante esos 40 años no se les gastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Dense cuenta de que el Señor, su Dios, los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a su hijo. Y aquí entendemos entonces por qué Israel se siente hijo de Dios. Porque más que un pastor con sus ovejas, es un padre con un hijo que lo va llevando. Entonces esto es muy importante para nuestra vida, poder entender esto, poder entender que muchas veces en este desierto de la vida, de los sufrimientos, de la enfermedad, de la vejez, de la precariedad, Dios mismo está actuando, nos está ayudando, nos está educando. Dios mismo nos está educando para que creamos en Él, para que confiemos en Él, para que podamos decir amén a su voluntad. Es exactamente la misma tentación que tuvo Jesús en el desierto. Fíjense que no es casualidad todos los paralelos que hay entre el pueblo de Israel y Jesucristo. 40 días, 40 años, 40 días. Un desierto, un desierto. El pan, el pan. El pan y el agua. Los ídolos, los ídolos. Hay una cantidad de paralelos entre esta etapa del desierto y las tentaciones que sufrió Jesús, que uno dice, esto tiene que tener una relación muy estrecha. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que mientras que Israel nunca se comportó verdaderamente como un hijo con Dios, un hijo obediente, un hijo confiado, que confía en su Padre. Jesucristo sí. Jesucristo dice, no solo de pan vive el hombre. Primera cosa que responde, es justo esta palabra, para que comprendieras que no solo de pan vive el hombre. Segundo, Jesucristo dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir,
voy a confiar en el Señor, no lo voy a tentar, voy a hacer su voluntad, lo que Él me diga, eso es lo que voy a hacer, porque el demonio, utilizando el desierto, utilizando la precariedad, quiere llevar a Jesucristo a que tiente a Dios, a que haga su voluntad, a que haga las cosas según Él, sean más cómodas, más fáciles. Y la tercera respuesta de Jesús: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces, si ustedes quieren, aquí hay un paralelo perfecto de este capítulo 8 del libro del Deuteronomio, está en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo y también el Evangelio de Lucas. Entonces busquen allá capítulo 4 del Evangelio de Lucas, lean capítulo 8 del libro del Deuteronomio y pongan al lado con el capítulo 4 del Evangelio de Lucas o de Mateo, y van a encontrar una cantidad de paralelos que nos van a ayudar. Pero lo más importante de lo que estoy diciendo es que entendamos lo que significa para nuestra vida. Nosotros todos estamos en un desierto. Este desierto es esta vida en que estamos, lleno de precariedades, de sufrimientos, de frustraciones. Eso es verdad para todo hombre que tiene sus pies sobre esta tierra. Vayan donde vayan ustedes a los estratos más altos de la sociedad, donde están la gente, los grandes empresarios, los grandes políticos, y van a encontrar el mismo desierto: la tristeza, la frustración, el fracaso, la enfermedad, un hijo que se muere, cosas muy duras, un fracaso económico, un fracaso amoroso, la decepción. El desierto nos rodea por todas partes. Por eso decimos en el Dios te salve, en este valle de lágrimas. Estamos en un valle de lágrimas. En este desierto que es nuestra vida, nosotros como cristianos tenemos una gran ventaja, y es que nosotros tenemos un pastor. El Señor es mi pastor, que nos rodea, nos ayuda, nos sostiene, nos da el pan de cada día. Por eso decimos el Padre nuestro: danos hoy el pan nuestro de cada día, que nos lleva a las fuentes de agua, que nos da el pan de vida, que es la Eucaristía, que son los sacramentos, que nos guía, que nos quiere llevar por sus caminos, y que nos utiliza muchos medios, estas nubes, que son como todas las gracias que Él nos da, la familia, la vida, los dones que Él nos da, para ayudarnos en medio de este desierto. Pero el fin no es el desierto, el fin es la tierra prometida. Entonces, ¿por qué estamos en este desierto? Estamos en este desierto porque vamos de camino, de camino. Nuestra patria no está aquí, nuestra patria es el cielo. Y en este camino, si nos dejamos llevar por Dios, de alguna manera ya Dios empieza como a ayudarnos a comprender qué es lo que nos espera, porque nos ayuda a entender lo que nos espera es estar plenamente con Dios, estar un día, disfrutar de la felicidad total, que será cuando lleguemos a la tierra prometida, que será cuando lleguemos al cielo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dense cuenta de que el Señor su Dios os ha corregido en un modo que un padre corrija a su hijo. Cumplan pues los mandamientos del Señor y honrelo, y sigan las enseñanzas que Él les ha dado. Es decir, sean las ovejas del Señor, hagan su voluntad. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, va a decir Jesús. Dice aquí: porque el Señor los va a llevar a una tierra muy buena, a un país lleno de arroyos, fuentes y manantiales que brotan en los valles y en los montes, en una tierra donde hay trigo, cebada, viñedos, higueras, granados, olivos y miel. En ese país no tendrán ustedes que preocuparse por falta de alimentos, ni por ninguna otra cosa. En sus piedras encontrarán hierro, en sus montes sacarán cobre, pero después que hayan comido y se sientan satisfechos, deben alabar al Señor su Dios por la buena tierra que les ha dado. Todo esto es una imagen del cielo. El libro del Apocalipsis lo va a explicar de una manera maravillosa. Dice el Señor, los va a llevar allí este cordero, porque es su pastor, va a decir que es un pastor. Ese cordero es a la vez cordero y a la vez pastor. Los va a llevar allí donde va a secar todas las lágrimas de sus ojos, donde no habrá dolor ni llanto, donde ya no experimentarán la muerte segunda, es decir, el cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta experiencia del desierto, del pueblo, es una imagen perfecta de lo que es nuestra vida y de por qué el Señor permite los sufrimientos, que no son más que unos medios a través de los cuales Dios entra en nuestra vida para ayudarnos a creer y a confiar en Él, que es lo mismo. Creer y confiar es la misma cosa, que Él sea nuestro pastor y nosotros ovejas de su rebaño. Entonces ahora también les voy a pedir que lean el Salmo 95. Anótenlo por ahí. Y en este contexto de todo lo que he dicho lo van a entender muy bien, ¿no? Dice el Salmo
Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es el Señor nuestro pastor y nosotros somos su pueblo, ovejas de su rebaño que Él conduce. Y dice al final, somos su pueblo, ovejas de su rebaño. Y dice al final, ojalá escuchéis hoy mi voz, ¿no? Y no como en Meribá. Porque en Meribá el pueblo no escuchó la voz del Señor. En el Meribá, este Meribá el que le estaba hablando, el día de Masá, de la tentación en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron y me pusieron a prueba. ¿Por qué? Porque no, aunque habían visto mis obras, querían que yo hiciera su voluntad. Por eso juré, no van a entrar en mi descanso. El verdadero descanso se encuentra es cuando uno entra en la voluntad de Dios, hace la voluntad de Dios en lo que Él a uno le presenta, en el matrimonio, en el trabajo, en la relación con los demás, que está en la Escritura, lo que Dios nos dice en su Sagrada Escritura. Entonces, esa es su voluntad, ese es nuestro pastor, esa es su voz, esa es la voz de Dios, la que está en la Sagrada Escritura. Por eso lo importante de conocerla, conocer la voz de Dios que está en la Escritura. Muy bien, entonces ahora les voy a abrir los micrófonos para que si alguno quiere hacer un comentario o una pregunta la pueda hacer, y si no, pues entonces vamos terminando. Vamos a ver cómo se puede hacer aquí. Muy bien, ahora ya tienen abiertos los micrófonos. Si alguno tiene una pregunta, la puede hacer, o un comentario. Padre, ¿me escucha? Sí, la escucho perfectamente, sí. Ah, ya. Bueno, primero para darle la bienvenida, y lo hemos esperado con muchas ansias para seguir con el curso, porque realmente nos enriquece mucho espiritualmente, todos los que estamos en este grupo. Y es verdad, o sea, al escuchar a ustedes acerca del estudio de este éxodo, cuando Moisés empezó el éxodo, estos 40, yo pienso que Dios, cuando Moisés fue a hablar con el faraón, en realidad Dios endureció el corazón del faraón. Y en ese endurecimiento del corazón al faraón, lo que él quería realmente es que su pueblo se diera cuenta, ¿no? Que su pueblo se diera cuenta, y como usted dice, es una enseñanza desde que Moisés habló con el faraón hasta que ellos llegaron a la tierra prometida, que fueron los 40 años. Porque no es que el faraón realmente, Dios endureció el corazón de él, por eso en las plagas que hubieron, las 11 plagas, él vemos que en la primera plaga se resistía, en la segunda, en la tercera, pero él también realmente endureció el corazón del faraón, porque eran cosas horribles que le estaba pasando a su pueblo, ¿no? Pero este endurecimiento al corazón era para una enseñanza a su pueblo querido, que era Israel. Eso es lo que yo pienso. A través del éxodo, no solamente ese éxodo se ha repetido a través de toda la historia de toda la historia que hemos vivido hasta este momento, ¿no? Así vemos como muchos de nosotros hemos tenido que hacer el éxodo hacia otros países, y hemos pasado por estas diferentes etapas, ¿no? Cada uno en su vivencia que ha tenido. Incluso si estamos en nuestra propia tierra, igual hemos hecho un éxodo a través de la vida. Pero lo importante es que en cada éxodo que hemos hecho, hemos siempre tenido a nuestro pastor a nuestro lado, ¿no? Que nos ha conducido y nos ha llevado hasta el conocimiento de lo que es el Señor en la vida de nosotros, ¿no? Y el amar a Dios y el estar con Él, y el estar con Dios, y saber que Él es parte de nuestra vida, y que realmente este éxodo, este caminar en todo este trayecto de nuestra vida, es para llevarnos a la tierra prometida, que es el cielo. Esa es mi manera de acotarlo. Muy bien, es un poco la síntesis de lo que hemos dicho en estos días, ¿cierto? Muy bien, está muy bien. Entonces, esa es la idea, ¿sí? O sea, no es que, si uno lo mira desde el punto de vista, digamos así, nacionalista, uno dice, pero ¿por qué Dios escoge, digamos, a un pueblo en detrimento de otro? Y fíjate que aquí dice una cosa muy dura. Dice, cuando leímos en los números, que decía que Dios mató a los hijos mayores de los
de los egipcios. Y uno dice, bueno, ¿qué clase de Dios es ese? Pero es lo que se llama, la revelación es algo pedagógico, es algo a través de la cual, es un medio a través del cual Dios se va revelando poco a poco, porque el objetivo no era tanto liberar a un pueblo, ¿cierto? El objetivo era ayudar a toda la humanidad, liberarnos de la verdadera esclavitud, que es el pecado. El pecado es el verdadero enemigo que tenemos. Y entonces una imagen de cómo Dios nos libera de ese pecado es cómo Dios nos va purificando a través de los hechos de nuestra vida y nos va demostrando que todo lo que hay en esta vida, todas las cosas que el mundo, digamos, estima, ¿no? Que le parece importante, en el fondo no son Dios, y que entregarle la vida a esas cosas no vale la pena. ¿Cuántas personas, por ejemplo, abandonan la familia, por ejemplo, por un trabajo, ¿no? Y a lo mejor sí, lo decimos muchas veces, decimos, no, es que yo he sido muy buen padre porque a mis hijos no les ha faltado nada, pues les ha faltado el papá, ¿no? O la mamá, porque como te ha trabajado, no sé, para poderle dar todo lo que yo no tuve, ¿cierto? Porque es un aspecto muy importante a veces del que tenemos nosotros como de falta de entender que las cosas no son lo que necesitamos. Como yo no tuve, no sé, ciertas comodidades, entonces mi hijo tiene que tenerlas, porque no aceptamos nosotros a veces esa realidad, la pobreza, los sufrimientos que hemos tenido. No entendemos que ha sido Dios mismo que lo ha permitido, esos sufrimientos, esas realidades, para que nos encontremos con Él. Entonces, claro, estamos llenos de traumas y esos traumas los transmitimos a los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy tenemos una cantidad de muchachos que están llenos de cosas, llenos de cosas, pero le falta el papá y la mamá. ¿Entiendes? Lo que decía el Papa Juan Pablo II, este mundo está lleno de huérfanos de padres vivientes. ¿Por qué? Porque precisamente falta esta iluminación de no vivir en los ídolos. ¿Qué es más importante? Es decir, no es que no haya que trabajar, no es que haya que ser responsable, claro que sí, pero ¿qué es más importante? ¿El papá y la mamá o las cosas? ¿Cierto? A veces nosotros nos centramos mucho en las cosas, en el prestigio, en las cosas materiales, etcétera, y eso no son Dios, ¿no? Entonces, por eso, fíjense la importancia de tener esta iluminación, ¿no? Para nuestra vida, para entender también los sufrimientos que todos tenemos. Donde vayamos, hay sufrimientos. ¿Por qué Dios los permite? Aquí lo dice muy bien. Para que comprendas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. Bueno, entonces les voy a mandar Padre, la última cosita, yo pienso que como Dios de un hombre que era politeísta como Abraham, por eso es como una concientización de que todo se puede realmente, como Dios obró en un hombre de corazón y de mente politeísta para hacerlo un monoteísta, ¿no? Porque realmente él viene de idolatrar a muchos dioses, y cómo puse en su corazón, en un alma después de tantos años, el amor a un Dios que no conocía. Y el dejar todo, dejar su riqueza, su ganado, su familia y todo, e irse a formar un pueblo que ahora es el pueblo de Israel, ¿no? Eso, muy bien. Esa es la historia de Abraham. Muy bien. Esa es la historia. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguna otra una pregunta o alguna cosa? Les tengo que mandar ¿cómo se dice? El cuestionario para que lo respondan con profundidad, con acontecimientos, con situaciones de sus vidas y es una cosa muy personal que yo no voy a compartir con nadie, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que les va a ayudar. Bueno, entonces, Padre, muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias, Nos vemos el próximo sábado, si Dios permite. A las 10. A las 10, si Dios permite. Gracias. Gracias.